Hola chiquis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Hola Génesis, hola Laura, hola Muriel, hola Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, chiqui? Chiquis, ¿cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo genial? ¿Todo tranquilo? ¿Se han enfermado, chiquis? ¿O todavía están sanitos? Hola, hola Andrea, hola Mirza, hola Angie. Cuídense, cuídense, chiquis, cuídense, estén sanitos. Ahora con este tiempo, ayer salió el sol, pero corría el viento. Dios mío, yo estaba trabajando y las ventanas estaban abiertas. Y no podía seguir trabajando, así que cerré las ventanas. Entonces, chiqui, cuídate, no te confíes, no te confíes. Abrígate, bien abrigadito, bien abrigadita. Toma tu tecito caliente, tu anisito caliente, tu cafecito caliente. Bien. Mm, mm. Vamos con la frase del día. A veces tienes que levantarte tú mismo y continuar. A veces, ¿qué nos queda? Una palmadita y a seguir. Una lloradita y a continuar. Y es así, ¿no? El camino todavía está. Quedan unos meses a seguir repasando, a seguir practicando hasta alcanzar esa vacante. Vamos con el vocabulario, chiqui. Contumaz. ¿Quién es el contumaz? El contumaz es aquel que no entiende. Terco. Tú le dices, no, no te voy a hacer caso, yo he venido a estudiar. Nada, sigue insistiendo. Es terco, insistente. No entiende. Entiende, no te voy a hacer caso. Primero ingreso, luego existo. Nada. Así es el contumaz, el terco. No entiende. Sinónimo, sinónimo, sinónimo. El rebelde, exacto, Angie, ¿no? El rebelde, el terco. Apunta, apunta. Terco, porfiado, recalcitrante, terco, porfiado, recalcitrante, contumaz, estrecho, tiene una relación estrecha con el estudio, una relación cercana, una relación íntima, personal. Puritano, ¿quién es el puritano? El puritano es el eh, púdico, el recatado, la persona que actúa pues con mesura, que siente vergüenza, siente miramiento, ¿no? Así es el puritano, el púdico. Púdico, ¿cuál es el sinónimo? Púdico, recatado, pudoroso, ¿no? Sí, sí. Recatado, púdico, pudoroso. No es el descarado, no es el sinvergüenza. No es como algunas personas que están en un lugar que se conoce como parlamento, que han tenido la desfachatez, que han tenido el descaro de, a ver, de restituir la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. Oye, ¿dónde estamos, chiqui? ¿Dónde estamos? Ayer casi, ayer casi aviento el celular de cólera cuando leí. Qué descaro, ¿no? No tenían inmunidad parlamentaria. Pero han restituido la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. Solitos se salvan, solitos se protegen. Y el resto, pues, si el ciudadano de pie, que nos pase de todo. Bueno, sigamos, chiquis, sigamos. Es un ejemplo de descaro. Es un ejemplo de sinvergüencería. Acicate, ¿qué es acicate? ¿Cuál es tu mejor acicate para seguir estudiando? Profe, mi familia. Profe, mi mascota.
Un acicate es un estímulo, una motivación. Acicate, estímulo. Acicate, motivación. Mi mejor acicate. Chiqui, ¿cuál es tu mejor acicate? ¿Cuál es tu mejor estímulo, tu mejor motivación para seguir estudiando, para levantarte todos los días a las 5 o 6 de la mañana? ¿Cuál es? Ya, mi papá, mi mami, bien, bien. Profe, yo mismo, yo mismita, bien, yo mismito, bien, mi familia, mi papá. Profe, mi mascota, ya. Tengo que mantener a mi mascota. Está bien, está bien. Está bien. Eh, en otro salón me dijeron, profe, money, dinero, ese es mi mejor acicate. Uy, miren el emoji que han enviado, se pasan. Mi mejor acicate, mira el emoji que envía. Bueno, cada uno tiene su mejor acicate, cada uno tiene su mejor motivación. Si considera usted que ese es su mejor acicate, está bien, se respeta. Ya saben que aquí escuchamos, bueno, leemos, vemos, no juzgamos. Escuchamos, bueno, leemos, vemos, no juzgamos. Óbice, ¿qué es óbice? ¿Qué es óbice? En el camino encontré un óbice que no me permitió el paso, me obstruyó el paso. Un óbice es un estorbo. Un óbice es un obstáculo. Un óbice es un estorbo, un óbice es un obstáculo, un óbice es un escollo, una obliteración, obliteración. Ya. Mira que este término también es sinónimo. ¿Qué, profe? Sí, chiqui. Ese término también es sinónimo. No solo se refiere al proceso gestacional, sino también que es sinónimo de óbice. También, también. Exógeno, factores exógenos, factores exógenos, factores externos, exteriores. Ujú. Exento, está exento de toda responsabilidad. Excusado, exonerado, libre. Ujú. Está exento de toda responsabilidad. Está excusado, exonerado, libre de toda responsabilidad. Ajá, bien. Eh, ambigüedad, profe, ¿qué es ambigüedad? Anfibología, exacto, Jazmín. Imprecisión, inexactitud, ¿verdad? Ujú. Ejemplo, frases anfibológicas, frases imprecisas. Me gusta Lucianito y me encanta Pancracio. Le diré mis más sublimes sentimientos. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A Lucianito? ¿A Pancracio? No, no entiendo en este enunciado. ¿A quién le dirá sus más sublimes sentimientos? ¿A quién le va a decir sus más sublimes sentimientos? No entiendo. ¿A cuál de los dos? Profe, a los dos, como que a los dos. ¿Cómo que a los dos? No, ahí dice, le diré a uno de ellos, pero no se sabe cuál de los dos. Como que a los dos dice. No, no, dice, le diré a uno de los dos, pero no sabemos cuál de los dos. Es una expresión anfibológica, ¿no? Imprecisa. Mm. Vacuo, ¿qué es vacuo? Este es un asunto vacuo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué adentrar? ¿Para qué gastar nuestro tiempo en este asunto vacuo? Insustancial, sin importancia, banal, nimio, inane, anodino, fútil. Ahí está. Nimio, inane, anodino, fútil. Ujú. Legítimo, legítimo, legal, auténtico, lícito. Legítimo, legal, auténtico, lícito. Bien. Chiqui, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Estamos. Bien, perfecto. Jóvenes, hoy trabajamos intención del autor. Profe, pero ya hemos resuelto ya preguntas por intención del autor. Es verdad, Chiqui, es verdad. De hecho, pues ya te habrás dado cuenta a estas alturas que hemos estado desarrollando diferentes tipos de preguntas. ¿Por qué? Porque en un texto pueden venir diferentes tipos de preguntas, ¿no? Pregunta por sentido contextual, intención,
tema, extrapolación, inferencia. Así que ya conocemos los diferentes tipos de preguntas. Pero en la parte teórica marcamos ciertos detalles, ciertos puntos, ciertos conceptos que son cruciales para tener en cuenta. La intención. La intención es el propósito, el objetivo que se busca en el lector. ¿Qué se quiere conseguir respecto al lector? ¿Qué se quiere conseguir respecto al lector? La intención puede estar literal en el texto, pero comúnmente no pasa eso. Comúnmente no pasa eso. Un texto tipo admisión, comúnmente tenemos que interpretar la intención. Tenemos que interpretar, entender, inferir. Es decir, no está literal, sino implícito. Tenemos que interpretar cuál es la intención del autor o cuál es la intención en el texto. Mira, la intención siempre, siempre, siempre va a responder al tipo de discurso. La intención siempre, siempre va a responder al tipo de discurso. Si es un discurso narrativo, instructivo, argumentativo, expositivo, entre otros. Mira aquí, vamos con el ejemplo. Aquí tenemos un texto discontinuo. Paso 1, abrir la bolsa y escurrir todo el líquido. Paso 2, enjuagar abundantemente de 2 a 3 minutos. Paso 3, aderezar a gusto con su salsa favorita y cocinar. Paso 4, disfrutar de sus platos fríos o calientes. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Dime, ¿qué tipo de texto es? Ya sabemos que es un texto mixto, discontinuo. Ya sabemos que es un texto discontinuo. Pero según el tipo de discurso, ¿qué tipo de texto es? ¿Será texto narrativo? ¿Estará narrando? ¿Será texto expositivo? ¿Estará indicándome información, datos? ¿Será texto argumentativo? ¿Habrá una tesis? ¿Argumentos? ¿Será un texto instructivo? ¿Me indicará pasos, etapas, proceso a seguir? ¿Qué tipo de discurso es? Este texto discontinuo, ¿qué tipo de discurso es? ¿Narrativo? ¿Expositivo? ¿Argumentativo? ¿Descriptivo? ¿Instructivo? A ver, ayúdame. Exacto, Vera, instructivo, ¿verdad? Instructivo. Entonces, como es un discurso instructivo, ¿cuál será el propósito? ¿Acaso el propósito será narrar, entretener, defender, avalar o guiar? A ver, un texto instructivo. El propósito será exponer, narrar, guiar. Otro verbo, enseñar. Otro verbo, orientar, instruir, dirigir. Según el tipo de discurso. ¿A que sí, profe? Sí. Mira, estas son las preguntas que te puedes formular para determinar la intención. No te vas a formular las 4 preguntas, ¿no? Una de las 4, pero la básica, la esencial, es ¿qué quiere decirme el autor? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me está indicando? ¿Cuál es su propósito? Te puede formular la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué quiere que haga el autor al terminar de leer? ¿Qué quiere hacerme pensar? ¿Qué quiere inducirme al pensamiento? ¿Cómo quiere influir en mi comportamiento? Son preguntas anexas, ¿no? Pero básicamente, ¿qué quiere decirme el autor en este texto? Intención del texto, intención del autor según el tipo de discurso. Si estamos trabajando con un texto expositivo, la intención será indicar, exponer, explicar, divulgar, explicitar, señalar, mostrar. Y ya sabemos que un texto expositivo se reconoce porque solo presenta información, solo presenta datos, solo indica datos informativos. Está en tercera persona y es enunciativo, solo enuncia, solo indica datos. Chiqui, una consulta. En examen de admisión, el texto expositivo, básicamente, ¿cómo se presenta? ¿En texto dialéctico o mixto? A ver, ayúdame a recordar. Un texto expositivo, el examen de admisión, básicamente, ¿cómo se presenta?
como texto dialéctico o texto mixto. Por aquí me dicen dialéctico, mixto, básicamente en texto mixto, ¿sí? Básicamente como texto mixto. Ujú. Porque el dialéctico es argumentativo. Dialéctico es argumentativo. Entonces, en un texto expositivo, ah, explicar, informar, exponer. Texto narrativo. Profe, vienen textos narrativos, no he visto en examen ordinario, en material de la PRE sí, sí se ha visto, en material de la PRE sí se ha trabajado textos narrativos. ¿Cuáles son los propósitos del texto narrativo? Amenizar, entretener, divertir, encandilar, narrar, relatar, contar. ¿Y cómo me doy cuenta que es un texto narrativo? Porque hay una historia, hay personajes, hay hechos que permiten discurrir la historia. Textos descriptivos. Profe, ¿vienen textos descriptivos? A ver, que sean completamente textos descriptivos, no, pero sí hay recursos descriptivos. Es decir, que en un texto expositivo puedo encontrar recursos, párrafos descriptivos. Bien, cuando encuentro esos recursos descriptivos en general en un texto, el propósito podría ser comparar, calificar, detallar, caracterizar, describir. ¿Y cómo me doy cuenta que es un texto descriptivo? Porque hay adjetivos calificativos. Se precisan adjetivos calificativos. Se está calificando, ya sea características o cualidades. Para texto instructivo, Chiqui, ¿vienen textos instructivos? ¿Vienen textos instructivos? Gráfico, gráfico instructivo ya se ha trabajado. Tú te recuerdas que hace unas semanas te dije, revisa exámenes de admisión y revisa un texto que tiene un gráfico instructivo que trata sobre la ruta de las pandemias. ¿Te recuerdas o no te recuerdas que te dije? Tarea para casa. Revisar exámenes anteriores y buscar ese texto con un gráfico instructivo que indicaba la ruta de las pandemias. Buscaron, revisaron. Tú dijiste que la profe ya se olvidó ya. Ya la profe se olvidó de la tarea. No buscaron, no revisaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya eso quedó como tarea para hoy. Eso queda como tarea para hoy. Busca en exámenes anteriores. Creo que es 2021, 2022, un texto que trata sobre la ruta de las pandemias. Y en el gráfico que tiene como título la ruta de las pandemias, hay pasos, hay etapas. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Hay pasos, hay etapas. Ah, que sí, profe, sí, es un texto instructivo. De hecho, hemos trabajado también un texto, dentro del texto instructivo está el recurso procesal, es decir, un texto procesal. ¿Te recuerdas el texto de la semana pasada que trataba sobre la reconstrucción de un hueso fracturado? ¿Sí? ¿Recuerdas? La semana pasada que se trabajó un texto mixto que trataba sobre la reconstrucción de un hueso fracturado, cómo se reconstruía. Ya, ok. ¿Te diste cuenta que el gráfico ¿acaso era un mapa, un cuadro comparativo o era un gráfico procesal? Era un gráfico procesal, exacto. Me indicaba un proceso, ¿no? La primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, la cuarta, me indicaba un proceso. Así que ese tipo de textos, ese tipo de discursos, texto instructivo, gráficos procesales, se utilizan. Aquí, ¿cuál es el propósito? Orientar, aleccionar, guiar, dirigir. Me indica pasos, etapas, un proceso. Texto argumentativo, dime, el texto argumentativo, básicamente, ¿cómo se presenta en el examen de admisión? ¿Como texto mixto o texto dialéctico? El texto argumentativo. Dialéctico, ¿verdad? Dialéctico. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto argumentativo? Porque hay tesis, hay juicio crítico, hay argumentos, hay una polémica. Ah, ese es un texto argumentativo.
Los propósitos pueden ser persuadir, convencer, defender, avalar, refutar, criticar, cuestionar, impugnar. Chiqui, te pregunto, si el texto A está a favor de de un asunto, ¿el propósito cuál será? ¿Refutar o avalar? Si el texto A está a favor de un asunto, ¿el propósito cuál será? ¿Refutar o avalar? Avalar, ¿verdad? Avalar. Ujú. Si el texto B está en contra, ¿el propósito cuál será? ¿Avalar o cuestionar? Refutar, está bien, refutar, cuestionar. Ujú. Refutar, cuestionar, impugnar. Entonces es según, ¿no? Según la tesis, según la tesis. Profe, entonces estos son los propósitos, los objetivos, la intención. Vamos con la redacción, que la redacción ya te la había comentado. Creo que ya en más de una ocasión, de una ocasión cuando hemos trabajado, pregunta por intención del autor. ¿Cuál es la estructura de la pregunta por intención del autor? Verbo infinitivo, o puede ser verbo conjugado también, puede ser también verbo conjugado. Entonces, verbo más tema o tema central. Verbo infinitivo más tema o tema central, que puede ser conjugado también. A ver, puede ser entretener, puede ser detallar, puede ser instruir, puede ser explicar, puede ser defender, impugnar. Ahí está. Según el tipo de discurso, más el tema o tema central. Mira, aquí hay unos cuantos ejemplos. Usted, aquí hay unos cuantos ejemplos. Usted me va a indicar a qué texto corresponde cada ejemplo. ¿A qué texto corresponde? Un ratito. Marcador. Usted me va a indicar a qué texto corresponde cada ejemplo. Bien. Explicar. Ay, caray, esto es rojo. Un ratito. Me equivoqué, le puse rojo. Ya. Explicar sobre las causas de las enfermedades neuronales. Dime, dime. ¿A qué texto crees que corresponde esta intención? Explicar. ¿Texto narrativo, texto argumentativo, texto expositivo? ¿A qué tipo de texto? Expositivo, ¿verdad? Texto expositivo. Bien. Detallar, detallar peculiaridades, detallar características del amante y religiosa. Detallar peculiaridades, detallar características, descriptivo, descriptivo. Corresponde el texto descriptivo. Refrendar es confirmar. Refrendar es reafirmar. La importancia de la H en el español. Argumentativo, claro, bien, excelente. Guiar, orientar, orientar, dirigir. ¿Cómo elaborar un ensayo? Instructivo, ¿verdad? Instructivo. Deleitar, deleitar es amenizar, entretener con las aventuras de una princesa del Pita. Ahí está, narrativo. Así que toda intención va a depender según el tipo de discurso. Chiqui, esto tiene que quedar claro, clarito, esa estructura. Como te dije antes, te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella. Olvídate, olvídate, chiqui. Pero de esto no. Esa estructura debe quedar aquí. Verbo más tema, tema central. Esa es la estructura de la intención del texto o la intención del autor. Es verdad, chiqui, es verdad. Olvídate de él, de ella. Pero de esto no te puedes olvidar. Bien, jóvenes, hasta aquí estamos bien. Pasamos a los textos. Sí, sí, ya pasamos de una vez a los textos. Sí. Ok. Texto aplicativo. ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos está bien? ¿Cinco? ¿Sí?
Ok, entonces 5 minutos. Siendo 10:42. 3 minutos. ¡Wow! 3 minutos. 2 minutos. Dios mío, me asombra. Ya máximo 5 minutos. Siendo 10:43. Hasta las 10:48. Concéntrate. Revisa bien. Revisa bien. Y vamos por las tres correctas. Vamos.
Chiqui, ya estamos. ¿Sí? Ok, bien, bien, bien. A ver, vamos. Según el texto, a ver, un ratito, esto por aquí. El pecado original es un acto de contumacia, un acto de rebeldía cometido por Adán. ¿Por qué? ¿Por qué un acto de rebeldía? Porque le dijeron, ¿no? Según la religión católica cristiana, le dijeron, no comer el fruto del árbol prohibido. Rebeldes, tercos, rebeldes, tercos, comieron el fruto del árbol prohibido. Según San Pablo, el pecado de Adán fue heredado por todos los hombres. Entonces, si el pecado fue heredado por todos los hombres, según San Pablo, ya nacemos con el pecado original, ya nacemos con el pecado innato a nosotros, según San Pablo. Bien. La pérdida de una comunicación estrecha con la divinidad también es idea común en muchas religiones, y sí, no solamente en la religión católica cristiana, en otras religiones también. El sufrimiento, la enfermedad y la muerte son condiciones de la existencia humana. Un ratito, esto por aquí. La idea de que la pecaminosidad, la idea de que el pecado es hereditaria, tradicional, esa idea tradicional de que el pecado es hereditario. Estamos. Un ratito. Disculpen, me estaba colocando mis medias y no encuentro otra media. Se me perdió, se me perdió. Bueno, sigamos. Un paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Eh, sí, sí, me encuentro. Estoy con una media y la otra no. Bien, eh, pasa a veces. Bien, bien. A ver, la idea de que la pecaminosidad es hereditaria, que ya nacemos con el pecado, condujo a la filosofía conservadora. Ah, mira, la idea de que ya nacemos con el pecado, de que el pecado es innato, es intrínseco, porque heredamos, condujo a la filosofía conservadora de Edmund Burke. Según él, según Edmund, la naturaleza humana es mala y anárquica. Según Burke, la naturaleza humana es mala y anárquica porque nacemos con el pecado, ya nacemos con el pecado original. Por ese motivo es necesario establecer restricciones, límites e instituciones sociales. ¿Para qué? Para instruir en la moralidad. ¿Para qué? Para instruir en la moralidad y garantizar así una conducta decente. Esto es según Burke. No es según el autor, no es según Burke. Como lo hacemos con la maldad, es necesario establecer restricciones e instituciones para educar en la moralidad. La idea de la maldad intrínseca, ¿recuerdas qué es intrínseco? ¿Recuerdas qué es intrínseca? Intrínseca. Maldad intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque según el texto, según la idea tradicional, según esa, visión tradicional, que adquirimos la maldad con el tiempo o ya nacemos con la maldad. Según esa visión tradicional, adquirimos la maldad o ya es innato, exacto, Fabiola, es innato. Entonces, la idea de la maldad es intrínseca, ¿no? Es innata, ya nacemos con esa maldad. De los niños, llevó a malentender los impulsos de los niños y se creó una estructura educativa para corregir esas tendencias perniciosas. Y se creó un sistema educativo con restricciones, con limitaciones para corregir esas tendencias perniciosas de los niños que según esa visión tradicional nacían ya con la maldad. Paréntesis. Y hablando justamente de esa estructura educativa tradicional, esa estructura educativa tradicional que creía, que pensaba que el niño ya nacía con la maldad. Esa estructura tradicional era rígida, severa, muy estricta. Quizá te han contado tus padres o tus abuelos cómo era la educación en el pasado, años 50, 60, incluso desde antes, 60, 70. No sabía las lecciones, no conocía las lecciones.
reglazo en la palma de la mano. Ah, supuestamente se comportaba mal. Ah, castigo. Tenían que arrodillarse encima de chapitas, chapitas de lata. Tu colegio estaba en construcción. Supuestamente te portabas mal. A la esquina con un ladrillo en cada brazo. 1 hora, 2 horas, parado, parado. Profe, sí. De repente tengo todo, quizá no tus padres, o bueno, tus abuelos. Sí, pues antes era así, sí, muy restricto, muy rígido. Cerramos paréntesis. Eh, el retrato que hace Dickens, el escritor, de los internados ingleses y los cuadros de los primeros artistas norteamericanos, de niños puritanos colocados en cepos y grillos, nos dan la idea de un tipo de disciplina al que estaban sometidos los niños con el fin de acabar con sus temperamentos inicuos. Formas de castigo muy severas esas formas de castigo para acabar con su temperamento, con sus temperamentos inicuos. Profe, ¿qué quiere decir temperamentos inicuos? Apunta. Inicuos es injustos, viles, crueles. Apunta, apunta. Inicuos, injustos, viles, crueles. Esos temperamentos inicuos, porque según la visión tradicional, el niño nacía con la maldad. El niño ya nacía con la maldad. Punto. Y aquí viene la esencia, la carnecita, lo crucial del texto. Bien. La meta principal de las instituciones educativas no era proporcionar conocimiento, sino enseñar de acuerdo con los principios de la moralidad. Ah, mira, el autor del texto dice, la meta de la educación bajo la visión tradicional no era educar en conocimientos, sino en moralidad. Si el autor del texto está poniendo en comparación la meta principal de la educación era educar en moralidad, y no era educar en conocimientos. Si el autor del texto está poniendo en comparación esos dos puntos, para el autor del texto, ¿qué crees que es más importante? Si dice, la meta de la educación, ¿acaso era educar en conocimientos? ¿Acaso era educar en conocimientos académicos? No, educaban bajo la moralidad. Eso según la visión tradicional. Entonces yo te pregunto, el autor del texto, ¿qué destaca? ¿Qué rescata? ¿Qué le parece más importante al autor del texto? Esa visión tradicional, esa educación tradicional, estricta, rígida, donde se incluía solo principios morales, o el autor del texto de manera indirecta está resaltando la educación en conocimientos, la educación basada en conocimientos. ¿Qué dices, Angie, Fabiola? ¿Qué rescata el autor del texto? Si dice, la meta principal, ¿acaso era educar en conocimientos? No, la meta principal era educar pues así de forma rígida, estricta, basada en la moral. Es como si yo te dijera, ejemplo, es como si yo te dijera, al gobierno no le interesa la necesidad del ciudadano, sino sus intereses políticos. Estoy resaltando que lo más importante son las necesidades del ciudadano, del peruano. Estoy resaltando que las necesidades del peruano son más importantes. Igual aquí, el autor del texto dice, la meta principal de las instituciones educativas no era educar en conocimientos, sino bajo la moral. El autor del texto está destacando, está resaltando que lo más importante era educar bajo los conocimientos, educar en conocimientos, y no bajo esa visión tradicional, y no bajo esa visión tradicional de educar de manera estricta, rígida, basada en la moralidad. Chiqui, entonces te pregunto, ¿el autor del texto acaso está defendiendo la visión tradicional? ¿El autor del texto acaso defiende esa tendencia educativa tradicional? ¿La defiende? No la defiende. No. Cuestiona, sí. Ah, ya tiene respuesta. Uno, el autor tiene como intención principal, por aquí me dicen delfín, dedito. Ya, vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Angie, Fabiola, dedito. ¿Sí? ¿Coinciden?
Dedito, criticar, cuestionar. Sí, pues el autor del texto de manera indirecta está cuestionando, está criticando esa visión tradicional, esa concepción tradicional de la educación, ¿no? Del pecado original de la educación. ¿Por qué no la defiende? No la avala, no la respalda, sino que en la última parte, ya de manera indirecta, la refuta, la objeta, la cuestiona. Bien, bien, bien. Dedito. ¿Tienes dudas con otra alternativa? Está bien. Ha marcado dedito. Angie, Fabiola, ¿marcaron dedito? Sí. Muriel. Aquí está Muriel. O Vera, Jesús, Ariana. Aquí está Muriel o es en el otro salón. Ah, bueno, creo que es en el otro salón. Bien. ¿Tienes otra alternativa? Manda, manda si tienes otra alternativa. Sí, me equivoqué. Ah, Efelante. Efelante, Efelante. Ya, vamos a ver qué pasa con la alternativa E. Explicar que el sufrimiento humano es un castigo divino que debe aceptarse con mucha resignación y fe religiosa. Primero, que el verbo explicar coincide con el tipo de texto. Jesús, Angie, Fabiola, el verbo explicar coincide con el tipo de discurso. No, el texto es argumentativo. El texto es argumentativo. Entonces, el verbo explicar no coincide con el tipo de discurso. Ya, esa es una razón ya que me permite descartar la alternativa, porque no coincide con el tipo de discurso. Ahora dice, el sufrimiento humano es un castigo divino que debe aceptarse con mucha resignación y fe. Yo te pregunto, el texto, recuerda que la intención del autor o la intención en el texto es verbo más tema central, verbo más tema central. Esto de sufrimiento humano, que es un castigo divino que debe aceptarse con mucha resignación y fe religiosa. Yo te pregunto, ¿el texto en general trata sobre el sufrimiento humano como un castigo divino o el texto en general trata sobre la visión tradicional del pecado y cómo era la forma de educación, la idea de educación, el sistema educativo de manera tradicional? Claro, el texto, la visión tradicional, ¿verdad? El texto aborda sobre la visión tradicional del pecado, la tendencia tradicional del sistema educativo en el pasado. Así que esto tampoco es el tema, ¿no? Uno, el verbo no coincide y otro, sufrimiento humano, castigo divino, no es el tema del texto. El tema del texto es la visión tradicional del pecado y el sistema educativo, ¿no? La educación en el pasado, la educación tradicional. Me dices, Casita, por aquí, argumentar. Va, el verbo va, no está mal, argumentar, es un texto argumentativo que hay argumentar cómo el pecado original ha sido representado artísticamente en distintas culturas y contextos históricos. Chiqui, yo te pregunto, en el texto me indican cómo se ha presentado el pecado original en otras culturas, por ejemplo, en la cultura islámica, por ejemplo, en la cultura judía. Sí, se muestran en el texto otras formas de representación artística del pecado original en otras culturas. Sí, a ver, revisen, revisen el texto. Sí, no, yo no veo que en el texto me indiquen otras formas de representación artística del pecado original en otras culturas. Así que el verbo funciona bien, el verbo sí está bien, pero el tema central, no, pues nada que ver, no tiene sentido. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Pasamos al numeral 2? Sí, pasamos al numeral 2. Confirmen, si hay duda, me avisa. ¿Sí? Ok. La enseñanza moral en las instituciones educativas tradicionales tenían por finalidad. ¿Cuál era la finalidad de las instituciones educativas tradicionales? Enmendar, corregir. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Ok, enmendar, corregir. ¿A quiénes? A los estudiantes, a los niños. ¿Por qué Angie? ¿Por qué Andrea? ¿Por qué Fabiola? ¿Por qué esa visión tradicional en la educación tenía como propósito enmendar, corregir a los niños, a los estudiantes? ¿Por qué? Porque se creía.
bajo esa visión tradicional, que ya nacían con la maldad, ya nacían viles, malos. Se creía que ya nacían con el pecado original. Ujú. Claro, según esa visión tradicional, exacto, ¿no? Avioncito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? ¿Hay dudas? La enseñanza en las instituciones educativas tradicionales, que casita, ya, a ver, vamos a ver. Incidir, ok, incidir en aptitudes morales y chiqui, pero una consulta. Mira, la pregunta es, la enseñanza moral en la educación tradicional, estamos hablando de la educación tradicional, la enseñanza moral en la educación tradicional, estamos hablando de la educación tradicional, ok. Tú me dices, casita, incidir en aptitudes morales innatas en el hombre, según esa enseñanza moral, según esa visión tradicional. Las aptitudes morales, la moralidad era innata al hombre, o es que el pecado original era innato al hombre, la maldad, la malicia, esas eran características innatas al hombre. ¿Qué dice la visión tradicional? ¿Qué dice esa enseñanza tradicional, esa visión tradicional? ¿Que la moralidad era innata o el pecado original, la maldad? El pecado, exacto, el pecado es innato, la maldad, la malicia es innata porque nacemos con el pecado. Entonces me dejo entender por qué la respuesta no es casita, porque no es cierto que la moralidad sea innata al hombre, según esta visión tradicional, más bien es el pecado original que es innato al hombre. ¿Me confirmas, por favor, si me dejo entender? ¿Estamos bien? Sí. Ok, vamos, numeral 3. Dice, del texto se desprende. A ver, ¿qué me piden? Cuando dice se desprende, ¿qué me piden? Que no tenga nada que ver con el texto o inferencia. Que no tenga nada que ver con el texto o inferencia. Uy, no te leo. Se desprende inferencia. Exacto. Inferencia, ¿verdad? Inferencia. Ok. Del texto se desprende. Si me dicen por aquí casita. Por aquí me dicen casita. ¿Sí? Casita. Efelante. 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 Vamos a ver cuál es la respuesta y cuál no es la respuesta. La respuesta es enano. Enano. Del texto se infiere que la adquisición de conocimientos dependía de la enseñanza moral. Chiqui, sí, porque según el texto, la visión tradicional tenía como base el conocimiento o la tendencia moral. Según el texto, la visión tradicional tenía como base el conocimiento o la tendencia moral. La moralidad, ¿verdad? La tendencia moral, la moralidad. Esa era la base de todo. Y después ya venía otros tipos, otras formas de enseñanza, de aprendizaje, pero la base era la moralidad. Por eso, del texto se infiere que la adquisición de conocimientos estaba por debajo, dependía, necesitaba de la enseñanza moral, según esa visión tradicional, porque la base era la enseñanza moral. Enano, ¿qué pasa con la alternativa C? La enseñanza de la moral y la decencia era insignificante, irrelevante frente a los castigos físicos. Chiqui, a ver, según esa visión tradicional que se manifiesta en el texto, la enseñanza moral y la decencia era irrelevante. Uno, que no era irrelevante. Según la visión tradicional, uno, que no era irrelevante la enseñanza moral y la decencia no era irrelevante, no era insignificante. Bajo esa visión tradicional, no era insignificante. Y otro es que dice, era irrelevante frente a la aplicación de castigos físicos. Chiqui, pregunto, esa educación severa, estricta, rígida, con castigos físicos, ¿era para qué? Esa educación tradicional, severa, rígida, con castigos físicos, ¿era para qué? ¿Para educarlos en conocimientos o educarlos en la moralidad? ¿Qué dices, Ariana, Angie, Fabiola? Claro, era para educarlos en la moralidad. Entonces, la enseñanza de la moral y la decencia era irrelevante frente a la aplicación de castigo físico. No, estaban concatenadas, vinculadas. Bajo esa visión tradicional, castigos físicos era un medio, una manera de educarlos en la moral.
en la moralidad, entonces no era irrelevante, estaban vinculados, concatenados. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué la respuesta no es casita? Porque no es que era insignificante, sino que se aplicaba el castigo físico severo. ¿Para qué? Para educar en la moralidad. Ujú. Ok, enanito. Chicos, ¿cuántas correctas hasta aquí? ¿Tres? ¿Tres, tres, tres? ¿Sí? ¿Tres correctas? Bien, tres correctas. Genial, perfecto. Bien, bien. Dos correctas, ya. Pasamos al primer bloque, texto uno, texto dos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un, 9, wow, 9 minutos, 7 minutos. Me asombras. Un minuto, dice. Ya, no exageres, pues chiqui, no exageres. 8, wow. 10 minutos, ya. 10 minutos, está bien. 10 minutos, ok. Siendo 11 con 10. 10 minutitos, 11 con 20. Concéntrate, revisa bien, lee bien, analiza bien y vamos por las 7 correctas. Duda que tengas, me avisas. Yo estoy aquí. A ver, a leer. Uno, dos.
Chiqui, estamos, sí, 11:22. Todavía, todavía. A ver, 30 segundos más, ¿ya? 30 segundos. Ya está. ¿Ya estamos, chiquis? Sí, ¿no? Ya he visto ya confirmaciones. He visto confirmaciones. A ver, empezamos. Dice, la economía peruana cerraría el 2018. A ver, tú que ya leíste el texto, ¿cuál es el tiempo textual? ¿2018, 2019, 2015, 2017? ¿Cuál es el tiempo textual? Vamos, chiqui, date cuenta, date cuenta, date cuenta. ¿Cuál es el tiempo textual? ¿2015, 2017, 2018, 2019? Ya, vamos a leer para que te des cuenta. Dice, la economía peruana cerraría, si dice cerraría el 2018, cerraría. No dice cerró, dice cerraría el 2018. ¿Eso qué me da a entender? ¿Que ya se acabó el 2018 o que se está proyectando? Claro, todavía no acaba el 2018. Todavía no acaba el 2018, ¿no? Entonces, cerraría, dice, cerraría el 2018. Ah, a futuro. Cerraría, terminaría el año, finalizaría el año por debajo del 4%. Entonces, la economía peruana cerraría el 2018 a futuro, finalizaría, terminaría por debajo del 4%, estimado del Ministerio de Economía y del BCR. Ya. En el tercer trimestre del año, la producción revirtió la aceleración que mostraba desde fines del 2017. Si dice mostraba desde fines del 2017, según el tiempo textual, ¿ya pasó el 2017 o todavía? Si dice que mostraba desde fines del 2017, pregunto, según el tiempo textual, ¿ya pasó el 2017 o todavía? Que mostraba a fines del 2017, ya pasó. Ah, mira, dice, mostraba a fines del 2017, ya pasó. Y aquí me dice, cerraría a futuro, finalizaría el 2018, terminaría el 2018. Entonces, chiqui, ¿cuál es el tiempo textual? ¿2015, 2017 o 2018? ¿Cuál es el tiempo textual? 2018, ¿no? Ujú. Podemos entenderlo. Puede que sea inicios o mediados, ¿no? Pero todavía no termina el 2018. Puede que sea inicios a mediados, pero todavía no termina el 2018. El 2018. Entiendo, ¿no? Inicios, porque dice más o menos, bueno, mediados, porque dice el tercer trimestre. Ah, no, pero ese es del 2017. Ese es del 2017. 2018. A ver, hasta el momento 2018. Luego de que la inversión privada, si hablamos de inversión privada, estamos hablando de inversión estatal o inversión extranjera. Básicamente la inversión privada es inversión estatal o inversión extranjera. A ver, a ver. Extranjera, ¿verdad? Extranjera. Puso fin a su racha de 15 meses de crecimiento y la inversión pública se contrajera, la inversión estatal se contrajera, la inversión pública se contrajera a 1,6%. De concretarse el crecimiento de 3,7% para la economía en octubre, en noviembre y diciembre la producción tendría que crecer más del 6% para alcanzar el 4% en el año 2018. A mí dice, para
para la economía en octubre. Entonces, más o menos puedo entender que o inicios o mediados de 2018. Pero para el 2019, la banca es más optimista. Yo te pregunto, ¿estas estimaciones son de la banca privada o de la banca estatal? ¿Son de la banca privada o de la banca estatal? A ver, ayúdame. Esas estimaciones que hemos leído, eso de 4%, por debajo del 4%, según el Ministerio de Economía y el BCR estatal, ¿no es cierto? Ese estimado es de la banca estatal. Ahora dice, pero para el 2019, pero para el 2019 la banca. ¿Qué banca? ¿Privada o estatal? Pero para el 2019 la banca. ¿Qué banca? ¿Privada o estatal? Si estamos hablando de la banca estatal, ¿qué banca? La banca estatal. Seguimos con la banca estatal. Pero para el 2019, la banca estatal, la banca del Estado, el BCR, es más optimista sobre la posibilidad de crecer a un mayor ritmo, principalmente por inversión minera, inversión extranjera minera. Munir Yalil, economista para la región andina, señala que el Perú podría ser la economía de mayor crecimiento dentro de los países de Alianza del Pacífico y de la región. Y me indica cuáles son esos proyectos mineros. Otro factor no solo es la inversión minera, que la inversión privada en general está. Dentro está la inversión minera. No solamente es ese, también hay otro factor que es la cotización del cobre. Y se indican, ¿no?, los precios por tonelada del cobre y la proyección del precio, del precio por tonelada del cobre al 2022. Último párrafo. Una proyección similar, 4%, la tiene Scotiabank. Luego me dice, según el BBVA. Y por último, de acuerdo al BCP. Chiqui, te pregunto, si me indica aquí las proyecciones de Scotiabank, del BBVA, del BCP, ¿proyecciones de la banca estatal o proyecciones de la banca privada? A ver, ayúdame. ¿Son proyecciones de la banca estatal o proyecciones de la banca privada? Según la proyección de Scotiabank, BBVA, BCP, banca privada, ¿verdad? Banca privada. Bien, ¿qué dice el Scotiabank? Sobre la base de que la inversión privada crecería el próximo año a un ritmo de 6,5%, también por impulso del sector minero y cierta mejora moderada de la inversión privada. Oh, mira, dice cierta mejora moderada de la inversión privada. Si dice cierta mejora moderada de la inversión privada, me da a entender que hay plena confianza en esa inversión privada. Hay total confianza en esa inversión privada si dice cierta mejora moderada, ni siquiera no es significativa, no es mejora significativa, moderada. Ay, sí, no, claro, no, pues no hay confianza, no hay plena seguridad porque es una mejora, cierta mejora y moderada, no significativa. El BBVA proyecta una expansión del producto de 3,9%, mientras que el banco de crédito espera un crecimiento menor del 3,7%. Veamos el gráfico. Crecimiento de las principales variables macroeconómicas. Tenemos aquí PBI, inversión total y consumo privado. Vemos que en el caso del PBI, 2015, 3,3, 2016, 4, 2005, 2,5, 2018, 3,6, 2019, 4. Chiqui, te pregunto, ¿por qué 2018 está con un asterisco y por qué 2019 también tiene un asterisco? Porque al tiempo textual estamos hablando de 2018 ya finiquitado. Exacto, Andrea, son proyecciones. Y en el caso del 2018 son proyecciones a finales del 2018. Claro, claro. ¿Por qué está en asterisco? Porque esa proyección es a finales del 2018 y el tiempo textual es 2018. Aún no se acaba el 2018, ¿verdad? Y el 2019, pues sí, son proyecciones netas, ¿no? Proyecciones, estimaciones.
Inversión total. Uy, en el caso de inversión total, dime, ¿estamos hablando de una tendencia constante o muy variable? Mira, mira, aquí -3, -6, -3, -6, 7,4. Oh, ¿es una tendencia estable o muy variable? ¿Qué dices, Andrea, Ariana, Jazmín? Es muy variable, ¿no? Es muy variable. Y en el caso del consumo total, la proyección es de 3,3, 3,5. Bien, ahí tenemos las tres variables. Chiqui, yo te pregunto, ¿qué tipo de discurso es? ¿Argumentativo, instructivo, expositivo? ¿Qué tipo de discurso es? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de discurso? Expositivo, exacto, Jazmín. Es expositivo. Entonces, el propósito principal en el texto es verbo más tema central, tema central. El texto es expositivo. ¿Acaso será contrastar? Dime, todo el texto está contrastando, todo el texto está comparando, todo el texto está corroborando, comparando. No. Bueno, el texto gráfico, pero solo es el texto gráfico y no es todo el texto. ¿Acaso el texto está criticando? Criticar es un verbo propio para el texto expositivo. ¿Qué dices, Chiqui? No, criticar no es un verbo propio para el texto expositivo. Alertar, Chiqui, se está alertando, se está advirtiendo la inminencia de un problema, la inminencia de una situación. ¿Hay alerta? No hay advertencia, no hay alerta. Lo que yo veo son datos, informaciones. Se está mostrando. Ujú. Chiqui, ¿puede ser explicar? ¿El verbo puede ser explicar o no? Sí, claro. El verbo puede ser informar. Ah, también, también, también. Ya, ahora falta el tema central. Por aquí me dicen efelante. Por aquí ya vi efelante. Profe, el verbo informar está bien, explicar está bien, pero para mí el tema central es lo que se menciona en la alternativa E, efelante. Ya, ¿quién más? Andrea, Jazmín, Ariana, efelante. Por aquí te me indican efelante. Manda, manda, sin miedo al toque. Si hay dudas, manda. No, profe, yo marqué dedito. Efelante, efelante. Ya, vamos a ver. Solo he visto efelante. Dedito, por aquí me indican. Informar, ok, sobre el desempeño económico del Perú en 2018. ¿Por qué en 2018? Porque el tiempo textual es durante 2018. En 2018, ok, sí, eso lo indica el texto. También hay información en el texto discontinuo. Y presentar las perspectivas. ¿Qué son perspectivas? Perspectivas de crecimiento. ¿Qué son perspectivas? Proyecciones, estimaciones para el 2019. Eso es cierto, Andrea, Jazmín. El texto presenta proyecciones al 2019. ¿Sí o no? El texto, por ejemplo, el texto gráfico presenta proyecciones al 2019. Sí. Aquí también hay proyecciones al 2019. Sí, también hay proyecciones el próximo año, 2019. No, también hay proyecciones al 2019. Mira, sí. Y la base de esas proyecciones son eh, la inversión estatal o la inversión privada. La base de esas proyecciones son la inversión estatal o la inversión privada. La inversión privada, que es básicamente la inversión extranjera, destacando el rol clave de factores externos, destacando el rol clave de factores externos, es decir, de inversión privada. Ah, mira, sí, sí cumple. Esta es. Esta es. Vamos a ver qué sucede con la alternativa D. ¿Ya? Explicar. El verbo está muy bien. Ok, no te refuto el verbo. Ok. Como la inversión extranjera minera y el precio del cobre, ya, y el precio del cobre, un ratito, aquí, y esto aquí. Y el precio del cobre afecta de forma determinante, inequívoca, precisa, exacta, a la estabilidad macroeconómica del país en el periodo 2018, del 2018 a 2019. Primero, Chiqui, básicamente es inversión privada, inversión extranjera. Dentro de esa inversión está la inversión extranjera en minería
y el precio, la cotización extranjera del cobre. Así que estos dos puntos, inversión extranjera en minería y cotización del cobre, son dos puntos secundarios, porque básicamente es inversión extranjera. Dentro de eso está la inversión extranjera minera y la cotización del cobre. Otro detalle es que dice, afecta de forma determinante, fija, precisa, inequívoca a la estabilidad macroeconómica. ¿Acaso serán los dos únicos factores? Andrea, Ariana, ¿acaso serán los dos únicos factores para que afecten de forma fija, de forma precisa, de forma determinante? Yo puedo asegurar que son los dos únicos factores para afectar así de forma fija, determinante, precisa, inequívoca. No, pues yo no puedo asegurar que sean los dos únicos factores. Entonces ya ahí ya veo que hay dos objeciones. Inversión extranjera en minería, cotización del cobre, son dos puntos secundarios que dependen de la inversión privada, que es lo general. Y esto de afectar de forma determinante es que resulta que no son los dos únicos factores, existen otros factores y yo no puedo asegurar que son los dos factores que afectan así de forma fija, precisa, exacta, inequívoca. Descarto la alternativa D. Chiqui, ¿me dejo entender por qué descarto la alternativa D? ¿Por qué se descarta la alternativa D? Sí, ¿estamos? Confirmen si hay dudas. Ok. Respecto del crecimiento de variables macroeconómicas, ¿es compatible o incompatible? Dime, ¿voy a trabajar con el texto continuo o con el gráfico? ¿Voy a trabajar con el texto continuo o con el gráfico? No te leo, chiqui. Con el gráfico, ¿verdad? Con el gráfico. A ver, el gráfico. La inversión total fue el sustento del crecimiento del PBI. Chiqui. Según el gráfico, yo puedo indicar que la inversión total es el sustento del PBI. O sea, el gráfico me muestra esa información. El gráfico evidencia esa información de que la inversión total es la base, es el sustento del PBI. No, el gráfico me está mostrando las variabilidades de estas variables. La variación, sí, de estas variables, vale la redundancia, pero yo no puedo asegurar que la inversión total es la base del PBI. Incompatible. Dos, el crecimiento de la inversión total fue sumamente irregular. ¿Eso es cierto? ¿Fue muy variable? El crecimiento de la inversión total fue muy variable. Es cierto, mira, mira. Ta, 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 luego aumenta, luego disminuye. Ujú. Eso es cierto, eso es compatible. Bien. El crecimiento de las tres variables es el mismo en el año 2019. El crecimiento es el mismo, 4,4 o 3,5. Es el mismo. De las tres variables, dice, de las tres, PBI, inversión total y consumo privado. ¿Es el mismo? No es el mismo, es 4,4, 3,5, no es el mismo. Incompatible, las tres es incompatible. El crecimiento del PBI en dichos años, del 2015 al 2019, a la proyección del 2019, 2015 aquí dice, 2015, 2019, fue del 0,7. Chiqui, ¿qué aplicamos aquí? Integrales, derivadas, fracciones, logaritmos. ¿Qué aplicamos? El crecimiento del 2015 al 2019 fue del 0,7%. ¿Qué aplicamos, chiqui? Del PBI, dice, del PBI. A ver, del PBI. Del PBI, 3,3, 2015. A la proyección del 2019, ¿cuánto es? A la proyección del 2019, ¿cuánto es? 4, ¿no? 4. 4. ¿Qué hago, chiqui? ¿Aplico integrales, aplico derivadas, aplico logaritmos? ¿Qué hago? Para saber cuánto aumentó, para saber cuánto creció. ¿Qué hago? 2015, 3,3. Proyección del 2019, 4%. ¿Qué hago? Una resta, una resta, una resta. Entonces, ¿cuánto aumentó? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto creció? A la proyección del 2019, ¿cuánto? A la proyección del 2019, ¿cuánto puedo indicar que crecería, ¿no? Hasta el 2019. 0,7 o no. ¿Coincide o no coincide? 0,7, ¿verdad? 0,7. 4 menos 3,3, 0,7. El crecimiento en dichos años fue de 0,7. Dime, ¿compatible o incompatible?
compatible o incompatible, haciendo la resta, ¿no? 2019, 4, 2015, 3,3, 0,7, ¿sí? ¿Compatible? Ok, Fabiola, compatible. El crecimiento de todas las variables, PBI, inversión total, consumo privado, en el 2020 será similar a la del 2019. A ver, veamos, será similar, será, mira, me está asegurando, será similar al del 2019. A ver, Chiqui, mira, con la inversión total, vemos que en inversión total hay una variabilidad. En inversión total hay una variabilidad. Entonces, si en inversión total hay una variabilidad del 2018 al 2019, yo puedo asegurar que para el 2020 las tres variables, esto es la inversión total, la variable inversión total, va a llegar a una cifra similar del 4%. ¿Qué dices, Fabiola, Ariana? Mira, si en inversión total del 2018 al 2019 hay variabilidad de 7,44. Entonces yo puedo asegurar que para el 2020 será similar, llegará más o menos a 4%, en el caso de la inversión total llegará más o menos a 4%, ¿sí? Por si será similar. ¿Qué dices, Ariana, Angie, Fabiola? ¿Sí? ¿Va a ser similar? No, pues no, no, no. Si ya el antecedente demuestra que es variable, si ya el antecedente demuestra de la inversión total, ya el antecedente demuestra que es variable, para el 2020 yo no voy a asegurar que será similar, porque como es variable, en años anteriores ha demostrado la inversión total que es variable, yo no puedo asegurar que para el 2020 será similar. Muy probablemente va a ser variable, muy probablemente va a ser cambiante. Entonces yo no puedo asegurar que será similar. ¿Compatible o incompatible? ¿Compatible o incompatible, Chile? Angie, Fabiola, Ariana, incompatible, ¿verdad? Incompatible. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Numeral 5. Avión. La primera proposición es compatible. Uy, chiqui, pero hemos revisado. Dime, ¿la primera proposición es compatible? No, es incompatible. Ya, ¿cuál es tu respuesta? Manda, manda, sin miedo. Ya revisamos cada proposición. Por aquí me dicen dedito, 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 es dedito. La respuesta es dedito. La respuesta es dedito. La primera proposición no es compatible. La primera proposición es incompatible, porque el gráfico no me demuestra que la inversión total sea la base del PBI. El gráfico solo está demostrando datos, no me está indicando que la inversión total es la base, el fundamento del PBI. Ujú. Dedito. Chiqui. ¿Hasta aquí estamos bien? Si hay dudas, avísame. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Pasamos al numeral 6. Ok. Según la proyección de la banca privada del crecimiento de la economía peruana en el año 2019, se puede concluir, se puede inferir. Chiqui, ¿voy a trabajar con cualquier parte del texto o voy a trabajar con el último párrafo? A ver, ayúdame, Angie, Ariana. ¿Voy a trabajar con cualquier parte del texto o con el último párrafo? Con el último párrafo, exacto, con el último párrafo que trata sobre la banca privada. Bien, según las estimaciones de la banca privada, hay confianza, según las estimaciones de la banca privada, hay confianza en la inversión privada. Tú recuerdas que dice cierto, crecimiento, moderado, no significativo, sino moderado de la inversión privada. No, pues no hay confianza, no, no hay confianza. ¿Cuál es tu respuesta? Por aquí me dicen besito, manda sin miedo al toque. Besito, 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 besito. Ariana, Fabiola, besito. Ujú. Sí, pues, besito. Esta proyección es frágil, no hay confianza, no hay confianza en esa proyección. Es frágil porque se sustenta en variables exógenas, es decir, en inversión privada. Es verdad, no hay confianza. Al decir cierto incremento moderado, esa expresión de la banca privada me da a entender que no hay confianza. Es frágil, débil. ¿Por qué? Porque se sustenta en inversión privada que puede ser muy variable, muy cambiante. Delito. Chiqui, ¿dudas con otra alternativa? ¿Dudas, dudas? Dime, ¿por qué la respuesta no puede ser enano?
es más optimista sobre la posibilidad de crecer a un mayor ritmo? ¿Por qué la respuesta no puede ser enano? Hay una razón evidente. Bueno, en sí hay dos razones, pero hay una razón evidente. ¿Por qué la respuesta no puede ser enano? Mira, aquí dice, pero para el 2019 la banca es más optimista sobre la posibilidad de crecer a un mayor ritmo. La banca, según el texto, ¿la banca estatal o la banca privada? ¿Qué dices, Ariana? Angie, ¿la banca estatal o la banca privada? Es la banca estatal. Es la banca estatal. Entonces, de plano, la alternativa es, cumple con el requisito según la banca privada. De plano, la alternativa es, cumple con el requisito según la banca privada. Si eso lo dice la banca estatal, no cumple, no cumple. Entonces, descartada. La descarto. Chiqui, ¿hasta aquí estamos bien? Pasamos al siguiente numeral, ¿sí? Si hay dudas, avísame. Si hay dudas, pregunta. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Avisen, avisen. Si hay dudas, avisen. Si hay dudas, si estamos bien, confirmen. ¿Sí? Ok. Fabiola, Angie, Andrea, Jazmín, Vera. Sí, 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 ¿estamos bien? Ok. Pasamos al siguiente número, al siguiente texto. Para el texto A, pregunto, Chiqui, para el texto A, ¿es justificable o no es justificable entablar un juicio a Castillo por el intento de golpe de Estado? Para el texto A, ¿es justificable? ¿Está de acuerdo? O no es justificable? No está de acuerdo. Sí, para el texto A es justificable. Hay razones, es justificable, si está de acuerdo con un juicio al expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado. ¿No? Dice, juicio contra el expresidente, se debe preservar el orden democrático. Es esencial para preservar el orden democrático. Me indica que el intento de Castillo de cerrar el Congreso fuera de los casos permitidos son causales, son razones que justifican un proceso judicial contra él, que justifican un proceso judicial contra él. Y las instituciones nacionales mostraron su rechazo, condenaron ese intento de golpe de Estado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional que declaró nadie debe obediencia a un Estado o a un gobierno usurpador. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no respaldaron el intento de golpe de Estado, no respaldaron. Ahora, ¿solo las instituciones nacionales mostraron su rechazo o la comunidad internacional también condenó el intento de golpe de Estado? Jazmín, Fabiola, ¿solo las entidades nacionales mostraron su rechazo o también la comunidad internacional? Las opiniones internacionales condenaron el intento de golpe de Estado. Uy, no te leo. Claro, también la comunidad internacional. Los dos en sí, ¿no? La comunidad nacional, la sociedad civil y la comunidad internacional cuestionó, condenó el intento de golpe de Estado. El intento de golpe de Estado. Diversos gobiernos y organismos internacionales expresaron su preocupación por la ruptura del orden. Bien. En conclusión, en síntesis, el juicio de Pedro Castillo es fundamental, es crucial para reafirmar el compromiso del Perú con el Estado de Derecho y democracia. Entonces, para el texto A, sí hay motivos, sí hay justificación, es legal entablarle un juicio. Pero para el texto B, no, para el texto B no. ¿Qué dice el texto B? La tesis que se sostiene es que el juicio político contra el expresidente Castillo vulnera el debido proceso y los principios democráticos. Ya. Vulnera, quebranta el debido proceso y los principios democráticos. La razón principal radica en que la destitución y la detención de Castillo no tienen
fundamento constitucional y legal. No hay razón constitucional, no hay razón legal, hoy según el texto B, ¿no? No hay ninguna razón legal constitucional que sustente el hecho de haberlo destituido y detenido. En segundo lugar, es que se ha utilizado una causal ya muy imprecisa, muy inexacta, muy manoseada, la incapacidad moral, que ya tantas veces se ha usado, que ya tantas veces se ha tergiversado, tantas veces se le ha dado un mal uso, que este recurso ya es ambiguo, ya es impreciso, ya es inexacto, no tiene una aplicación objetiva o directa. Esa es otra razón. Y la otra razón que indica es que la rapidez y la falta de transparencia demuestran que en sí no hay un fin judicial, no hay un fin legal, no hay un fin objetivo de prevalecer el Estado de Derecho, sino intereses políticos. Entonces, según el texto B, el juicio a Pedro Castillo, ¿a qué responde? Responde a intereses políticos, no a una legalidad, no a una judicialización del proceso, sino a intereses políticos, intereses detrás, intereses que hay detrás de. En conclusión, el juicio político contra Pedro Castillo evidencia un uso indebido de mecanismos legales con fines políticos. Está en contra, en contra. Chiqui, vamos, lúcete. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es la polémica? ¿Cuál es el debate? Vamos, manda, al ojo, en una. No demores, chiqui, no demores. Ese está al ojo. Efelante, 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 efelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con efelante? Jazmín, Ariana, estamos de acuerdo con efelante. Ujú. La legitimidad y legalidad del juicio político contra el expresidente Castillo. Ujú. Para el texto A, y el legítimo, el legal. Para el texto B, no. A ver, cuando hablamos de legitimidad, es decir, que si cumple, por ejemplo, es legítimo. ¿Por qué es legítimo? Porque en realidad, porque en realidad va en contra de la Constitución, va en contra de principios constitucionales. Entonces, sí es legítimo el juicio político contra Pedro Castillo. Legalidad que responda a ciertas leyes, que responda a leyes en sí. Entonces, la legitimidad es que responda a entidades, instituciones o, en este caso, particularmente a la Constitución, ¿no? Y legalidad que responda particularmente a leyes. Entonces, el intento de golpe de Estado de Castillo es un acto contra las leyes, contra tales leyes, contra leyes en especial. Entonces, contra leyes en particular. Me dejo entender, Abril. Son dos conceptos muy enlazados, muy ligados. Legitimidad es porque responde a instituciones estatales, particularmente a la Constitución. Legalidad. Uno, chiqui, que si te has dado cuenta, ¿qué me piden con impune? ¿Qué me piden? ¿Sinónimo o antónimo? Sinónimo o antónimo. ¿Qué me piden con respecto al término impune? Sinónimo o antónimo, chiqui. No te leo, no te leo, sinónimo. Y con respecto a ambigüedad, ¿qué me piden? Con respecto a ambigüedad, ¿qué me piden? Antónimo. Que si te has dado cuenta que te piden antónimo, ¿verdad? Que si te has dado cuenta que te piden antónimo, no has buscado sinónimo, porque tú lees todo, chiqui, tú lees todo. Dice aquí, opuesto, opuesto. Ah, bien, bien. ¿Cuál es tu respuesta? Casita. ¿Ya? ¿Quién más? Casita. Ujú. Casita, claro. Inulto, crimen, delito, falta que queda sin castigo. Antónimo de ambigüedad, dice, un uso ambiguo, un uso impreciso, un uso inexacto. Antónimo, precisión, exactitud. Ahí está. Genial. Exacto. Bien. Profe, ¿qué es derogado? Derogado es abolido. Anular una norma, ley, regla.
derogar, abolir, anular una norma, una ley, una regla. Ujú. Una conjetura que se pueda extraer del texto B. Una conjetura, una idea, una conclusión que se puede extraer del texto B. A ver, Angie, Ariana, manda sin miedo. Ve, por aquí me indican besito, 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 barquito, dedito, delfín, besito, anillo. Ya, a ver. Me piden una idea que se pueda inferir, una idea que se puede interpretar del texto B. Vamos a ver por qué la respuesta, Chiqui. Vamos a ver por qué la respuesta no es avioncito. A ver, vamos a ver. Texto B. El juicio político contra Pedro Castillo fue impulsado únicamente por el Poder Judicial, lo que desprestigia el proceso. Chiqui, a ver, primero, el texto B asume que el proceso judicial está desprestigiado. El texto B, sí. Pero ahora, el texto B sí, o sea, el texto B sí asume que el proceso judicial está desprestigiado, sí asume el texto B. Pero espérate, el juicio político contra Pedro Castillo fue impulsado únicamente, solamente, solamente por el Poder Judicial. Pero espérate, el texto B, ¿acaso no dice que hay intereses detrás? ¿Hay intereses políticos? ¿Hay motivación política? Entonces yo puedo decir que el juicio político ha sido impulsado solamente por el Poder Judicial. Para el texto B, ¿acaso los intereses políticos no han sido también los impulsores? Los intereses políticos no ha sido también la motivación. ¿Qué dices, Angie? ¿Qué dices, Ariana? ¿Qué dices, Fabiola? Claro, claro. Pues chiqui, entonces está bien decir únicamente el juicio político únicamente ha sido impulsado por el poder. A ver, únicamente impulsado por el Poder Judicial, no. También los intereses políticos han motivado, según el texto de los intereses políticos, han motivado el juicio contra Castillo. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es avioncito? ¿Por qué la respuesta no es anillo? Confirma, sí estamos, porque el Poder Judicial no ha sido el único, para el texto B, los intereses políticos creados también han motivado. Bien, me dices por aquí casita. A ver, casita. Pedro Castillo. Ah, no, besito, perdón, me indicaron besito, disculpen, me indicaron besito. La figura de la incapacidad moral ha sido recién introducida en la Constitución peruana para facilitar la destitución de presidentes, recién introducida. Vamos a ver. Dice recién introducida en la Constitución. La razón, en segundo lugar, se observa que el uso recurrente de la causal incapacidad moral para destituir presidentes ha sido objeto de críticas por su ambigüedad y posible manipulación política. El Perú, en el artículo El juicio político como objetivación de la causal de vacancia, señala que esta causal ha sido utilizada de manera cuestionable en anteriores destituciones presidenciales, Chiqui, si dice en anteriores destituciones presidenciales, yo puedo decir que recién ha sido introducida. A ver, explícame, Chiqui. Si el texto me dice, ya ha sido aplicada para anteriores instituciones, ya la incapacidad moral, este recurso de incapacidad moral ya ha sido aplicada en anteriores destituciones a presidentes. Entonces yo puedo decir que recién ha sido introducida, si ya ha sido aplicada en anteriores. ¿Qué dices, Ariana, Angie, Fabiola? Sí, entonces yo puedo decir que, no, pues Chiqui, no. ¿Me dejo entender, Chiqui, qué pasa con la alternativa B? ¿Me dejo entender qué sucede con la alternativa B? ¿Sí? Me piden una inferencia, una conjetura, una idea que se entienda del texto B. Bien. Eh, revisamos casita. ¿Dudas con casita? ¿Revisamos casita? ¿Sí? O no? ¿O te diste cuenta al ojo? A ver, vamos a revisar, ya vamos a revisar casita.
Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, lo que justificó legalmente su detención. A ver, el texto B me dice que la detención y la destitución tienen justificación o carecen de justificación. A ver, revisa, chiqui. El texto B me dice que la detención y la destitución tienen justificación o carecen de justificación. ¿Qué me dice el texto B? La destitución y detención tienen justificación o carecen de justificación. Carecen, exacto, Angie, carecen de justificación constitucional y legal. ¿Y qué me dice la alternativa C? Justificación legal. Tiene justificación legal. La alternativa C, conjetura, inferencia, ¿se entiende? O más bien es incompatible. ¿Qué dice Jazmín? ¿Qué dice Jazmín? La alternativa C, ¿es inferencia, conjetura, que se entiende? O más bien es incompatible, ¿no? Más bien es incompatible. Me estaba diciendo dedito, ¿sí? Me estaba diciendo dedito, sí. Y sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La falta de transparencia y rapidez del proceso contra Castillo refleja una crisis más profunda en el país. Sí. Ahora, de repente usted me dirá, profe, como que no me suena a inferencia. Sí se puede considerar una inferencia. Sí. ¿Tiene premisas en el texto? Sí la puedo considerar una inferencia. Bueno, y aparte que es la única que cumple según el texto B. ¿O me equivoco, Ariana? Jazmín, Fabiola. La alternativa D sí se puede considerar como una inferencia. Y aparte que revisamos las otras, la alternativa D condice con el texto B. Chiqui, ¿me dejo entender? Profe, ¿dónde está la premisa? Mira, la rapidez, corto párrafo, la rapidez y la falta de transparencia en el proceso contra Castillo demuestra, sugiere una motivación política más que jurídica, y esto demuestra que hay una crisis política más profunda en el país. Aquí está, en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo. Ahí está la premisa. Texto B. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta es dedito? Sí. Avisa, confirma. Si hay dudas, avisa. Sí, pues es dedito. ¿Marcaste dedito? Sí. Bien. Vamos con la última pregunta. A ver, Chiqui, revisa bien. ¿Qué voy a buscar entre las alternativas? ¿Una idea incompatible o una idea compatible? A ver, ayúdame. ¿Qué voy a buscar entre las alternativas? ¿Una idea incompatible o una idea compatible? A ver, Chiqui. A ver, revisa. ¿Qué voy a buscar entre las alternativas? ¿Una idea incompatible o una idea compatible? Ya ver, por aquí me indican, profe, incompatible. Vamos a ver la pregunta. ¿Es incompatible afirmar que la opinión foránea, la opinión extranjera y la opinión nacional apoyaron las medidas adoptadas por Castillo, porque es calificado como ejercicio legítimo de reforma? Chiqui, esta idea, ¿con qué texto la voy a trabajar? ¿Con el texto B o el texto A? ¿Qué texto alude a la opinión extranjera? ¿Qué texto se refiere a la comunidad internacional? ¿Qué texto se refiere a la opinión nacional, a la sociedad, la opinión de la sociedad civil? El texto A, ¿verdad? El texto A. Ya. Bien, el texto A. Y esta idea que está en la pregunta, ¿es compatible o incompatible? El texto A me dice que la opinión internacional y la opinión nacional apoyaron las medidas de Castillo. El texto me dice eso, que la opinión internacional, la comunidad internacional y la sociedad civil apoyaron las medidas de Castillo. No, pues, entonces yo te pregunto, Chiqui, ¿dónde está la incompatibilidad entre las alternativas o está en la misma pregunta? ¿Dónde está la incompatibilidad entre las alternativas o en la misma pregunta? No, Chiqui, en la misma, ajá, exacto, Andrea, exacto. En la misma pregunta, ¿verdad? La incompatibilidad está en la misma pregunta. Y veamos, mira, ¿cómo acaba la pregunta? Dice, ya que, ¿qué me están pidiendo?
¿Por qué esa idea de la pregunta es incompatible? ¿Por qué esa idea de la pregunta es incompatible? Alucínate que tú eres el autor del texto A. Y yo te digo, oye, autor del texto A, tú en tu texto has dicho que la opinión extranjera y la opinión nacional apoyó las medidas adoptadas por Castillo. Tú, autor del texto A, ¿qué me vas a decir? ¿Eso es verdad? ¿Yo dije eso? ¿O me vas a decir, eso no es verdad? Eso es mentira. Yo no dije eso. Yo dije que la opinión internacional y la opinión nacional apoyaron o cuestionaron, criticaron, condenaron. ¿Qué hicieron, Andrea? ¿Qué hicieron, Fabiola, Ariana? ¿Qué hizo la comunidad extranjera? ¿Qué hizo la sociedad civil? ¿Apoyó o condenó? Cuestionó. Cuestionó, pues, cuestionó, condenó. Ya. Entonces, lo que me acabas de indicar ahorita, que la opinión nacional y la opinión extranjera cuestionó, condenó, ese es el porqué. Ese es el porqué. Entonces, la respuesta es, claro, excelente. La respuesta es besito. Ya que siempre cuando veas, recuerda esto, te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella, olvídate, olvídate, pero esto no. Cuando la incompatibilidad esté en la misma pregunta y me indiquen ya que, por qué, puesto que, estoy buscando el porqué de la incompatibilidad, el porqué de la incompatibilidad. Ten en cuenta, ya que, puesto que, debido a que, me están indicando el porqué de la incompatibilidad. En este caso, la respuesta es besito, ¿no? La comunidad, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional y la sociedad civil condenó el intento de golpe de Castillo. Besito, besito. ¿Dudas con otra alternativa? Con la alternativa C. Ya, a ver, por aquí me dicen, profe, alternativa C. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no apoyaron el intento de... Bueno, esto sí es verdad, Chiqui, pero yo te pregunto, ¿esta alternativa se relaciona con ambos puntos, comunidad internacional, opinión extranjera y sociedad civil, o solo se relaciona con un punto? A ver, ayúdame. Alternativa C, ¿se relaciona con ambos puntos, opinión extranjera y opinión nacional, o solo se relaciona con la opinión nacional? Vamos, chiqui. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ¿se relaciona con ambos puntos que dice la premisa? Solo con un punto. Exacto, Ariana, solo con un punto, solo con la opinión nacional. Chiqui, entonces si la alternativa C solo responde a un punto, ¿es una alternativa completa o incompleta? Yo la puedo considerar como respuesta si es una alternativa incompleta. No. Si es una alternativa incompleta, no la puedo considerar como respuesta, porque solo se relaciona con el punto nacional, solo se relaciona con la opinión nacional. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Sí? ¿Por qué la respuesta no es casita? Por ahí preguntan, profe, ¿por qué no es casita? Por esa razón, porque es incompleta. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra? ¿No? ¿No hay? A ver, yo te pregunto, ¿por qué la respuesta no es dedito? Chiqui, por más que la alternativa D esté en el texto, si no es el por qué, yo la puedo marcar como respuesta. O sea, por más que la alternativa D corresponde al texto A, pero no responde al porqué de la incompatibilidad, ¿la puedo marcar? No, pues no, exacto, ¿no? Que esté en el texto A, que esté, pues, pero si no responde al porqué de la incompatibilidad, no es la respuesta. Chiqui, ¿hasta aquí estamos bien? Oye, me pasé ya, 12:10. ¿Hasta aquí estamos bien, Chiqui? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Las 10? Sí, 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 las 10. 9, ya, bien, genial. 9, 9, bien, 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 excelente. 8, ya, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Profe, 3, 2 correctas. No, pues chiqui, preocúpate. Si estás con 3, 2 correctas, preocúpate. 8, 7, 8, 9, 10, estamos bien. Profe, 6, ya, a seguir repasando. Estás con 2, 3 correctas, chiqui, ya, preocúpate, preocúpate. Bueno, chiqui, si no hay dudas, me despido. Me despido. Chau, chau, nos vemos. Cuídense. A seguir repasando, a seguir practicando. Eh, que pasen un buen día del papá con sus papás, sus abuelitos, o realmente con su mamá, que mamá, papá también. Chao, 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 Fabiola, chao, Ariana, chao, Angie. Bye, bye.